Cambiamos completamente de tema. El Pleno de la Convención Constitucional aprobó la norma que permitirá la desmilitarización y la paridad de género en Carabineros y la Policía de Investigaciones. Para profundizar en el tema, nos acompaña Ruggero Cozzi, convencional constituyente de RN. Ruggero, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ruggero, lo primero, antes de entrar en la materia, los últimos temas que se están discutiendo, ya se va cerrando el trabajo de varias comisiones, Comisión de Justicia, Comisión de Sistema Político, de Sistemas de Justicia. ¿Cuál es la sensación después de 10 meses de trabajo? Me imagino, claro, han habido diferencias, han habido discusiones, momentos ásperos del trabajo, de ese trabajo muchas veces en equipo, otras veces no tanto. ¿Cuál es el balance que se hace? Bueno, un balance triste, pues Andrés, ¿qué quieres que te diga? Ya vamos en más de 400 artículos. La verdad es que esta semana terminamos de redactar la Constitución propiamente tal y después viene solamente el trabajo de armonización. Y uno nota que el proyecto que la Convención Constitucional le va a ofrecer al país no está gustándole a la ciudadanía. Y yo creo que la razón de eso es que hay una profunda desconexión de la Convención Constitucional con el resto de Chile, tanto en cuestiones de forma, que fueron deslegitimando el proceso, desde las pifias al himno nacional el primer día, el aumento de las asignaciones, el escándalo de Rojas Vade, los saumerios, la ducha. Todo eso ha sido una verdadera campaña de autodesprestigio de la Convención. Y también en cuestiones de fondo uno nota que el texto hasta ahora aprobado no conecta con lo que eran los verdaderos desafíos que tenía nuestra democracia, nuestro desarrollo económico, la protección del medio ambiente, y por eso creo yo que se va dando lo que están mostrando todas las encuestas y que uno también palpa en la calle, Andrés. A ver, Ruggero, entremos en materia de lo que yo te comentaba al inicio, esto de las policías que no serán militarizadas y perspectiva de género en el trabajo justamente de la policía, tanto Carabineros como la policía de Investigaciones. ¿Cómo lo toma usted? Bueno, yo creo que la paridad, la igualdad entre hombres y mujeres en instituciones públicas y privadas es algo que llegó para quedarse, es algo cultural, es una buena noticia. Sin embargo, esta es una buena noticia que se da en un contexto profundamente negativo. ¿Por qué lo digo? Porque hoy día estamos en una situación país donde la agenda de la seguridad ciudadana, el combate contra la delincuencia, es probablemente la mayor prioridad de los chilenos. Y con lo aprobado en el Pleno, lamentablemente se le está quitando el carácter militar a Carabineros y se le está amarrando de manos en la lucha contra la delincuencia. A ver, vamos por parte. El tema del carácter militar. Existe en Chile una policía civil, que es la Policía de Investigaciones, que cumple labores de investigación, una vez que ya ha ocurrido el delito, y tenemos una policía militar, de naturaleza militar, como es Carabineros, que por historia siempre ha sido una policía uniformada. Y ese carácter militar le da un estatuto jurídico, le da una organización, le da un carácter operativo distinto, mayor eficacia de despliegue en terreno para cumplir con esta función preventiva de la delincuencia. Existen policías de naturaleza militar en todo el mundo. En España, en Francia, en Italia, los carabinieri italianos justamente son quienes marcan el origen de los carabineros chilenos. Y ese carácter militar, como te digo, le da una naturaleza operativa distinta y no impide que estas policías se sometan a la autoridad civil y respeten siempre los derechos humanos. ¿Queda más débil a su juicio, perdón, Ruggero, las policías con esta norma aprobada? ¿Cómo, perdón? ¿Quedan más débiles, queda debilitada la policía, la Carabinero, la Policía de Investigaciones con esta norma aprobada a tu juicio? Al eliminarse el carácter militar, ciertamente que sí, porque esto afecta a la organización, el sello institucional de Carabineros. A ver, no es lo mismo formar parte de una institución uniformada, con disciplina, con este espíritu castrense, que de una policía civil. Esa es la realidad, ¿ya? Y por otro lado, el Pleno omitió incluir en la regulación de Carabineros toda referencia al control del orden público. Y esto es muy grave, Andrés, porque la Constitución actual sí lo incluye. Carabineros tiene una función de control del orden público y eso no está en la nueva Constitución. Y por último, ¿sí? Intentamos que en la regulación del uso legítimo de la fuerza que tienen las policías se incluyeran también las excepciones, porque una cosa es limitar el uso de la fuerza,
con principios de legalidad, de proporcionalidad, de necesidad, que eso está muy bien y está conforme a los derechos humanos, pero también había que incluir las excepciones para poder hacer uso eventualmente, por ejemplo, del arma de servicio de carabinero. ¿Cuáles son esas excepciones? Bueno, la principal y la más importante es la legítima defensa. Nosotros intentamos que eso se incluyera, se rechazó, y por eso yo digo que se le está amarrando de manos a Carabineros en la lucha contra la delincuencia. Sí, por eso yo te preguntaba sobre el eventual debilitamiento de Carabineros y la PDI, porque dentro de sus argumentos el convencional Ricardo Montero del colectivo socialista señalaba que muchos de los elementos que se disponen acá y que se aprobaron acá estaban justamente en la reforma que presentó el expresidente Sebastián Piñera en esa reforma a Carabineros. No, eso es falso y lo quiero desmentir desde ya. En la propuesta que hizo el gobierno anterior no estaba la desmilitarización de Carabineros. Y es más, si tú te acuerdas, en esa época, con posterioridad al estallido social, se armó una comisión por parte del gobierno y se armó una comisión paralela, independiente, en el Senado, al alero de la Comisión de Seguridad del Senado, donde precisamente participamos con Felipe Arboe y Ricardo Montero. Los tres ahora somos constituyentes y nunca se habló de eliminar el carácter militar de Carabineros. La verdad es que esto es parte de una agenda que yo, Andrés, lo considero más bien ideológico, en base a ciertos prejuicios, porque el adversario no es Carabineros. El adversario es el delincuente que está en la calle traficando drogas, sembrando el terror en la Araucanía, traficando armas por las distintas fronteras. Ese es el adversario. Y a mí me parece que aquí, lamentablemente, ciertos sectores hicieron una presión política muy fuerte y en base a sus prejuicios lograron quitarle el uniforme a Carabineros, porque eso es lo que hay detrás de quitarle el carácter militar a la institución. Sí, Ruggiero, te quiero cambiar de tema. Otra de las polémicas que ha estado instaladas, sobre todo hasta estos últimos 2 días, tiene que ver con la reposición de indicaciones, de normas que se habían rechazado, que había propuesto la Comisión del Sistema Político, se había rechazado por el Pleno. Más que entrar en el detalle, que son bien técnicos para quienes nos están viendo, se mandaron nuevamente esas indicaciones, pero a través del sistema de justicia. Varios convencionales de tu sector hablaron que esto derechamente era una trampa. Hoy día el convencional Fernando Atri, en entrevista con el diario de Cooperativa, señaló: esto se ha hecho muchas veces antes y esto es importante porque la propia convención ha interpretado su propio reglamento cuando se trataba de normas distintas. Esto es algo que es compatible con el reglamento. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo primero es decir que algo que se ha hecho muchas veces no quiere decir que esté correcto, ni que esté apegado al reglamento. El tema es que aquí obviamente genera un agravio importante, porque estamos hablando de un cambio en una de las instituciones que ha costado más sacar adelante, como eran las atribuciones del Congreso. Y desde mi punto de vista, lo que se hizo acá no es más que un resquicio reglamentario. A pocas horas de que se había rechazado en el Pleno el día viernes esta norma que le permitía a la Cámara de Diputados, el que se llama aquí Congreso de Diputados y Diputadas, insistir por 4/7 frente a la Cámara de las Regiones, el ex Senado, y que por lo tanto le daba todo el poder a la Cámara de Diputados. Se rechaza esa norma y a las pocas horas aparece por arte de magia en la Comisión de Justicia. Aquí hay una violación de las normas reglamentarias porque, fíjate, Andrés, que cuando discutimos el reglamento, cada comisión tiene un temario. Primera cuestión. Segundo, cuando había duda respecto de algún tema, de si iba a una u otra comisión, decidía el Pleno o la mesa. Entonces, aquí se está pasando por encima de todas las decisiones anteriores, de la letra expresa del reglamento, y decir que esto había ocurrido antes, bueno, la verdad es que no me parece una justificación razonable. Sí, Ruggiero, tú lo decías al principio, eres muy crítico del trabajo que se ha hecho, del documento que va a salir, que se va a terminar, y obviamente que quedan estas 3 comisiones de preámbulo, armonización, normas transitorias para tener el texto definitivo que se debiese presentar el 4 de julio próximo. Estas 13 comisiones, preámbulo, armonización y normas transitorias, a tu juicio, ¿pueden lo que ustedes consideran un mal texto, mejorarlo? Yo creo que es poco el margen de acción que tienen precisamente por el reglamento estas comisiones. La más relevante, que es la Comisión de Armonización, de la cual yo voy a formar parte, desde el inicio nosotros insistimos, digo como centro derecha, en que la Comisión de Armonización tenía que tener la misma naturaleza que una comisión mixta en el Congreso. Tú sabes que cuando hay un desacuerdo entre el Senado y la Cámara de Diputados, se forman comisiones mixtas para desatar los nudos, para llegar a acuerdos y sacar adelante un proyecto.
Y lamentablemente esa propuesta fue siempre rechazada y lo que se dijo es que la Comisión de Armonización no tiene ni lápiz, no tiene goma, solo un destacador, no puede escribir, no puede borrar, solo puede hacer presente las contradicciones, incoherencias y vacíos. Entonces, lamentablemente aquí no hay mucho margen y lo que se termine de aprobar el día sábado podrá cambiar en su estructura, podrán cambiar algunos títulos, podrán cambiar el número de los artículos, pero no va a ser más que eso. Te diría que son más bien cambios cosméticos los que van a haber de aquí en adelante. Sí, claro, Por lo que tanto, solamente un punto, lo que sucede también en el Parlamento muchas veces que el trabajo de esa comisión mixta vuelve a verlo el Pleno. Aquí no ocurre esa oportunidad, no está esa posibilidad. efectivamente, no está esa posibilidad, se descartó, así quedó el reglamento y por lo mismo esta comisión de armonización tiene facultades muy disminuidas, ¿ya? Todo lo que salga de la comisión de armonización, que solo puede acotarse a aspectos formales, más bien cosméticos podríamos decir, va a ser una propuesta que llega nuevamente al Pleno y que el Pleno podrá aprobar o podrá desechar. Por lo tanto, creo que de aquí al sábado ya va a ser un momento para que la ciudadanía empiece a tomar posiciones y creo que ya va a ser cada vez más prudente hacerlo porque vamos a tener la información a la vista y no me cabe duda de que así va a ir sucediendo. ¿Cómo ves tú, Ruggiero, esto que ya lo abrió la posibilidad, o por lo menos el presidente Boric, aquí mismo en una entrevista, aquí en este mismo estudio, hace 10 días, sobre un eventual plan B que se podría estar trabajando, pensando, ideando, porque se ve en las encuestas que obviamente la opción del rechazo va creciendo, más allá que alguna u otra encuesta pueden marcar márgenes distintos, hay diferentes números que se manejan, pero hay una opción que ha ido creciendo, ha ido tomando importancia. ¿Cómo ves tú el trabajo de tu sector respecto a ese plan B? Porque no es lo mismo decir, a ver, hacer una campaña por el rechazo, pero por lo menos tener un plan claro respecto a lo que se quiere hacer. Y una segunda parte de la pregunta, ¿crees tú que van a haber sectores de la derecha, quizás de la derecha más dura, que simplemente se van a trincherar en la Constitución del 80, si es que gana el rechazo? Yo creo que es muy bueno que el gobierno se ponga en todos los escenarios, como dijo el presidente Boric, porque efectivamente lo que ha ido sucediendo en las encuestas y que yo te decía que uno también lo palpa en las calles, es que la opción del rechazo dejó de ser un escenario artificial, hipotético. Hoy día no solo parece legítimo democráticamente, sino que incluso mayoritario. Y obviamente que el gobierno se tiene que anteponer a esa situación y pensar en cuáles van a ser los caminos en un eventual triunfo del rechazo. Ahora, yo creo, tal como tú preguntas, que desde nuestro sector de la centro derecha tenemos que dar señales claras de que aquí, si llega a ganar el rechazo, vamos a apostar por los cambios, vamos a apostar por una nueva constitución, que es lo que nos pidió la ciudadanía. El 78% lo pidió y eso no lo podemos desoír. Entonces tenemos que dar esas señales. Nosotros desde la convención quizás no somos los más indicados, tendrán que ser los parlamentarios, los presidentes de partido, pero nosotros, al menos los constituyentes de la centro derecha, hemos hecho propuestas. Yo hago ese llamado, revisen nuestras propuestas, nuestras iniciativas. En cada uno de los temas había siempre una propuesta de la centro derecha que apostaba por el cambio, habían propuestas innovadoras, vanguardistas, que buscaban obviamente una mejor democracia y tener un desarrollo que sea más equitativo, más sostenible y amigable con el medio ambiente, que es en definitiva una de las razones que hay detrás de este proceso. Entonces yo creo que en la medida en que demos esa certeza, obviamente que el plebiscito deja de ser un dilema, porque este proceso tiene que continuar y tenemos que tener una constitución que nos una, que nos dé gobernabilidad y nos permita seguir creciendo como país con mayor desarrollo. Sí, Ruggiero, por último, ¿podría usarse como insumo en un escenario como el que estamos conversando ahora el proyecto de reforma constitucional de trabajo constituyente que elaboró la Comisión y se elaboró en el gobierno de la expresidenta Bachelet, que en su minuto fue duramente cuestionado por la centroderecha? Hoy día uno se imagina que ese proyecto para ellos sería, o para tu sector sería más como miel sobre hojuelas que respecto a lo que se está discutiendo ahora, ¿no? Bueno, claramente fue un error. Ahora es fácil decirlo con el diario del lunes, pero efectivamente yo creo que eso es lo que no puede volver a suceder. Y tú me lo preguntabas, ¿van a haber sectores que se van a trincherar? Bueno, desgraciadamente yo creo que sí. Y bueno, y es parte de la diversidad de visiones que hay en una democracia.
pero nuestro sector, al menos, yo hablo por mi bancada, por el sector de la centro-derecha, Sí. por Vamos por Chile, tenemos que dar Ruggiero. certeza de que este camino continúa en búsqueda de una Sí. nueva constitución. Tenemos que nos una. información urgente del momento. Ruggiero Cocci, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas.